Hola de nuevo. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado realizando estas últimas semanas. Quiero continuar con lo que es la vida de reino y fundamentalmente lo que tiene que ver con naturalmente sobrenatural. Y esto es importante lo que queremos compartir hoy día porque es central también. Forma parte de un todo, pero es entender cómo es el funcionamiento y cómo es el fluir del reino de Dios y cómo funciona en nuestra vida a través de nosotros y cómo podemos ser efectivos en el funcionamiento de esta vida naturalmente sobrenatural. Y quiero animarte a esto. Eh, Vamos a hacer un panorama, vamos a tener una visión panorámica de esto, de cómo el fluir del reino de Dios no es una cuestión netamente de la iglesia hoy día como una moda, sino más bien tiene que ver con el corazón de Dios y con su cómo Él lo ha ido revelando desde siempre, desde que el hombre cayó y Él tenía el plan para la restauración de la vida del hombre. Él también tenía a través de estas verdades el fluir del reino de Dios. Quizás se manifestaba de una manera distinta, entendiendo los contextos, pero el reino de Dios ha estado siempre en el corazón de Dios para que nosotros, sus hijos, podamos funcionar en él. Y quiero comenzar con Éxodo capítulo 33, el versículo 12 en adelante, y dice así para que podamos ir avanzando. Dice, y Moisés dijo al Señor, mira, tú dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos. Importante. Para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también, dice Moisés a Dios, que esta nación es tu pueblo. Importante. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué conocerán que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y esto es fundamental poder entender la visión del reino de Dios respecto a la eternidad del reino de Dios, respecto a funcionamiento del reino de Dios. Y también es importante entender que Moisés sabía de lo que estaba hablando Dios. Punto uno, el reino de Dios o el mover de Dios de una manera sobrenatural tiene que ver con la presencia de Dios. Definitivamente la presencia de Dios hace que el pueblo de Israel, que Moisés, sean distintos a todos los otros pueblos. Por tanto, es fundamental comprender en la visión eterna de Dios respecto a al reino de Dios, es que su presencia determina el reino de Dios y determina fundamentalmente no solamente como una cualidad, sino también como una característica funcional el hecho de que la presencia de Dios actúa a través de Moisés y a través del pueblo. Y esto es fundamental. Cuando entendemos esto desde que es una cuestión desde la eternidad, desde la caída del hombre, Dios diseñó el plan de función del reino de Dios y cómo iba a ir. El pueblo de Israel salió de Egipto con obras sobrenaturales, con hazañas, con prodigios. Durante el desierto, la manifestación del reino de Dios, la presencia del reino de Dios, a través de la nube, a través de la llama de fuego, a través de Moisés mismo, a través de la vara, cómo iba manifestándose de manera sobrenatural. Y eso hacía y le daba una identidad a Israel. Hacía que fuese distinto a los demás pueblos,
que fuera distinto. Y no solo eso, que los demás pueblos tuvieran temor de Israel. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Jesús, avanzando en los tiempos, nosotros nos damos cuenta que Él también tenía ese mismo principio. Era fundamental para Él. Y si avanzamos en el libro de Mateo, en el capítulo 9, Él dice en el versículo 14, entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayudan? ¿Ayunan? Perdón. Y Jesús le dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán los días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Mientras estaba Jesús, era su presencia, la que distinguía a los apóstoles, fundamentalmente a los 12, pero también a sus discípulos, al grupo más grande. Había una identidad en ellos, los seguidores de. Había una identificación no solamente con lo que predicaba Jesús, sino también con las obras sobrenaturales. Mientras yo esté, dice, mientras está el novio, no hay para qué hacer ayuno, no hay para qué hacer este ayuno, porque están disfrutando del novio, pero un día va a ser quitado el novio. Y ahí va a haber otro tipo, otro tiempo, otra forma sobre la cual ellos se van a mover. Y es interesante, mientras está el novio, Jesús dio instrucciones. Y si avanzamos un poco en el capítulo 10, dice, en el capítulo 10, versículo 1, dice, después de esto el Señor Jesús designó a otros 70, ya no son los 12, a los 70, y los envió de dos en dos adelante de él, a toda ciudad, dice, y al lugar donde él había de ir. Iban a seguir a su ejemplo las instrucciones. Jesús dando las instrucciones. Tenemos a Dios a través de su señorío en el Adonai en el Antiguo Testamento, hablando con Moisés, dando las instrucciones, la Shekinah moviendo a Israel, la gloria de Dios moviéndose a través de la llama, a través de la llama de fuego, a través de la nube, y se manifestaba. Acá está Jesús dando las instrucciones de cómo debía moverse el reino. Y es interesante, en el versículo 8 del capítulo 10, en cualquier ciudad que entréis, dice, y os reciban, comed lo que os sirvan, sanad a los enfermos que en ellas haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y esto es importante también, y esto es también una muestra de autoridad respecto a la manifestación del Espíritu Santo, porque siempre Jesús delegó y entregó autoridad, y no fueron a los apóstoles, sino que a un grupo mayor de 70. Por tanto, estas manifestaciones y estas expresiones de poder y de servicio del Espíritu Santo, o en este caso de Jesús cuando los empodera, no es exclusivamente para los apóstoles, no excluye a los otros, a los 70 o la masa más grande de discípulos. Eso significa que las expresiones del Espíritu Santo no son apostólicas, sino que son la manifestación del reino de Dios. Entonces, esto es fundamental. Y dice después en el versículo 17 del mismo capítulo de Lucas, dice Lucas 10, los 70 regresaron con gozo, mira, diciendo, Señor, Señor, los demonios, hasta los demonios, se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer como del cielo como un rayo. Entonces, Jesús no dijo, oye, pero ¿cómo hicieron eso? Sino que Él los encomendó a eso. Entonces, estamos viendo las expresiones del reino a través de gente imperfecta, pero que tenían una identidad en Jesús, porque Él había empoderado. Recuerda que Jesús había sido ungido para, dice, dar buenas nuevas, para sanar al quebrantado, para abrir a las cárceles,
para libertar a los cautivos. Ese era su ministerio. Y él está encomendándolo, como veíamos la semana pasada, está encomendando a sus discípulos a que hagan esto mismo. Ir y predicar, ir y llevar el mensaje de buenas nuevas. El evangelión, lleva el mensaje y vas a tener poder. Y cosas, dice Jesús, cosas mayores que estas van a hacer ustedes. No es para algunos, es para su pueblo. Si seguimos ahora y vamos a Juan capítulo 15, vamos avanzando en esta idea panorámica de lo que es el reino de Dios, avanzando desde el Antiguo Testamento, en el periodo de Jesús, cómo Él entrega herramientas, cómo Él es el guía, quien es el que da las instrucciones de cómo funciona. Y después, capítulo 15, versículo 25 dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Versículo 25, me odiaron sin causa. Versículo 26. Cuando venga el consolador, el paracletos, el que está al lado para ayudarte, eso significa paracleto, el consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio. ¿De quién? De mí, dice Jesús, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu va a venir sobre ustedes. Cuando yo ya no esté, el Espíritu va a estar. Yo voy a dar a otro consolador. Y si seguimos, capítulo 14 de Juan, más el consolador, Paracletos, el que está al lado para ayudar, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por tanto, hay una unidad. Es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, hablando una misma cosa, manifestándose de una misma manera, con poder, con autoridad, y en el caso de Adonai, entregando las instrucciones y moviéndose para que el pueblo, dando una identidad, dándole un poder para que actúen, a Moisés particularmente, después, bueno, y así en el Antiguo Testamento a muchos, después Jesús con su poder y autoridad, encomendando no solo a los 12, sino también a los discípulos. Y aquí vemos que el Espíritu Santo viniendo sobre su iglesia, sobre nosotros, para que pueda funcionar de manera eficaz, pero en lo que Él ha diseñado, entregándonos a nosotros el poder, la autoridad, el señorío a través de Jesús. El Espíritu Santo guiándonos, como la Shekinah, como las instrucciones de Jesús, actuando de guía, de dirección, de dándonos un foco, un objetivo. Aquí no se trata de lo que yo creo, lo que yo supongo, lo que yo interpreto, es lo que el Espíritu Santo da para hacer. Hemos recibido poder. Si nosotros seguimos avanzando en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solamente en Jerusalén, no solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Esa es la razón por qué el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo viene a actuar sobre nosotros? Pero dice, no van a recibir solamente las instrucciones verbales, van a recibir no solamente la palabra de Dios que está inspirada por el Espíritu Santo, sino que también el poder que está contenido en el Espíritu. Cuando la palabra de Dios, cuando el poder del Espíritu Santo se fusionan en el Hijo de Dios, el poder es incontenible. Incontenible. Tenemos la dirección del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos mantiene direccionado. Y el poder del Espíritu viniendo sobre nosotros. Y tú ves lo que ocurre después en el libro, en Hechos 1:8, después cuando viene el Espíritu Santo, cuando aparecen las lenguas de fuego, cuando comienzan a hablar en lenguas, en otros idiomas, el lenguaje que la gente le podía entender, cómo ellos comienzan, cómo Pedro comienza a predicar ungido, dándole a todos la verdad de la anunciación de las buenas nuevas. Seguimos más adelante en el mismo libro de los Hechos, como decía la semana pasada, libro de los Hechos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo.
el accionar del Espíritu Santo. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Y dice: para la obra a que los he llamado. La autoridad del Espíritu Santo viniendo a una congregación, a un grupo de una eclesía, un grupo separado para adorar y honrar a Dios. Y el Espíritu Santo viene y hace el llamado. Dice, tal cual lo hizo Jesús con los 12. Dice, ven a este y a este. Yo los quiero para una obra en particular. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viniendo con autoridad. Eso es el reino de Dios. Eso es el mover sobrenatural del reino de Dios. Ese es el poder sobrenatural que está contenido en la iglesia, pero no para que esté concentrado solo en la iglesia, sino para una obra en particular, para salir e ir con poder y autoridad a rescatar a los que están presos, a los que están cautivos, a los que están oprimidos, a los que necesitan buenas nuevas. Para eso ha venido el Espíritu, para eso es el reino de Dios, el fluir, el ver cómo viene. Y esa es la labor que nosotros tenemos. Avanzamos y vemos cómo el Espíritu Santo comienza a hacer su obra a través de su propio pueblo. Versículo 6 del capítulo 16 de Hechos. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero no, el Espíritu dice de Jesús no se los permitió. Y pasaron a Misia y descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre en Macedonia estaba de pie, suplicándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida dice Pablo, procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio allí. El Espíritu Santo llevando. Tenemos a Dios el Adonai dando las instrucciones, su Shekinah, llevando y diciendo qué es lo que debían hacer. Jesús empoderando a su propia iglesia, dándole dirección, dándole poder, dándole autoridad, dándole el mensaje, dando todo para que puedan ir y hacer. No solo a los apóstoles, sino que a sus discípulos, a los que habían creído en Él. Después el Espíritu Santo accionando. Y hoy día nosotros estamos accionados por el Espíritu Santo. Estamos movidos por el Espíritu Santo para llevar una vida sobrenatural. El Espíritu Santo viniendo sobre nosotros, viniendo, actuando en nosotros. Como lo veíamos la semana pasada, produciendo el fruto en nuestra vida, produciendo un carácter, produciendo una identidad nueva, una esencia de hijo, ya no huérfano, ya no alguien que no tiene un padre, sino que tenemos un padre. Recuerda que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solo esto, sino que también tenemos herencia con Él. Y no solo eso, sino que tenemos autoridad del Hijo. La autoridad. Yo los encomiendo para que vayan y cosas mayores que estas van a hacer. Cosas que no ha subido un corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Para el Padre actuando a través de nosotros. Eso es una vida sobrenatural. Produciendo frutos en nuestra vida. Produciendo frutos a través de nuestra vida. Eso es una vida sobrenatural. Y eso es el accionar y el poder y la autoridad que nosotros tenemos hoy día. El reino de Dios funciona a través de la dirección, señorío que Jesús nos ha dado, pero que se manifiesta en el Espíritu Santo. Dios nos ha dado, el Padre nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado en esa unidad, nos ha dado la capacidad para ir y penetrar en el reino de oscuridad, en este reino de engaño y mentira, que lo que hace es esclavizar, que lo que hace es robar, que lo que hace es matar.
Él nos ha capacitado y nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos seguir funcionando en la capacidad espiritual, en el poder espiritual, en la autoridad espiritual, para entrar. No somos débiles. Es una batalla. Yo no veo un ejército que le entregue a sus soldados que les pasen, no sé, una cantimplora y que vayan a la batalla y les tiren aguas con pistolas de agua. No, Él nos ha dado la capacidad para ir y confrontar el reino del enemigo. Porque esto es una batalla entre el gobierno cósmico del engañador versus el reino de Dios de verdad, de la verdad, el reino de Dios. Y eso es la confrontación. Y Dios nos ha capacitado. No es una batalla contra un enemigo débil. Recuerda que Pedro decía, porque el Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros somos poderosos con las armas de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu que nos capacita, nos empodera y que nos da para poder ir y cumplir la labor del reino de Dios. Espero que esto te anime, que puedas confiar en la capacidad del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y todo lo que tiene que ver con la manifestación del Espíritu de Dios, los dones del Espíritu de Dios disponibles para ti, sanidad, expulsar demonios, ah, para nosotros. Disfrútalo, anímate, gracias a Dios. Pero quiero formar parte de eso. Y no quiero ser un observador. Como decía John Wimber, todos podemos jugar. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.